Entonces, principalmente de acuerdo a los datos de la INEGI, entre el 2024 y el 2025, el suicidio ha sido una de las primeras, es parte de las 10 causas principales de muerte en México. El Querétaro se supo que en el 2023 ocupó el tercer lugar de suicidios y actualmente la población más vulnerable abarca desde los 10 años hasta los 25 o 27 años de edad. Justamente también hemos visto que las personas que van a acudir por más ayuda en la depresión son más las mujeres que los hombres, pero sin embargo el tratamiento o la atención médica que se les da no puede ser de la misma forma. ¿Por qué? Porque en la investigación clínica muchos de los fármacos o muchos de los protocolos antes se usaban más en los hombres o en ratas machos, ¿no? Y entonces dejaba esta brecha también de qué es lo que pasa con las mujeres, toda la parte del ciclo menstrual y todo. Entonces, una de las preguntas también sería, ¿cuáles consideras que son las grandes brechas de atención en la parte de la salud mental? No sé quién quiera tomar primero la palabra. Ajá, nivel público principalmente. Ok, ok. Bueno, son tantas preguntas que me confundí un poco, pero lo que sí puedo comentarles es lo que hemos visto en la clínica. Y sí, si bien es cierto que las niñas y las mujeres, bueno, más bien las mujeres, son las que más van a la consulta, a la búsqueda de atención, no necesariamente implica cómo está la prevalencia de las patologías mentales, ¿no? Em, lo que estamos viendo es de que sí tienen una diferenciación por mayor prevalencia la presentación de las enfermedades mentales. Vemos, por ejemplo, cómo lo que les mostraba yo en la lámina, cómo los trastornos afectivos, que incluye la depresión y la ansiedad, pues son más frecuentes en las mujeres, tienen mayor susceptibilidad y sobre todo aquí podríamos decir que efectivamente cuando vienen los cambios hormonales, pero que coinciden también con las mayores presiones sociales también, exigencias sociales, es cuando empieza este cambio, porque antes en los niños y las niñas, curiosamente, la depresión es más frecuente en los niños, pero a medida que crecen y ya se tornan adolescentes y la vida adulta, cambian esas prevalencias y se hacen mucho más frecuentes en las adolescentes y luego en las mujeres. Entonces, podríamos pensar que además de los cambios hormonales que sí están presentes totalmente, esos cambios también puede ser el contexto social de exigencia. No es de a gratis que a las niñas les pidan tener cierta figura, ¿no? Empiezan con las cuestiones estéticas, con las cuestiones de la forma, del desarrollo, de los buenos modales, de cómo comportarse, de cómo, o sea, todos esos esquemas que se tienen sociales, creo yo que son un factor determinante también para tener como esta sensación de mayor impacto en las cuestiones emocionales más allá y lo contrario para nuestros jóvenes, ¿no? A ellos se les exige más esta postura un tanto más de masculinidad, de fuerza, ¿no? Lo que comentaban hace un momento, lo de la fuerza, cómo implica que ellos tengan o adopten este rol, ¿no? Entonces, esto del cuidado que implica buscar atención, creo que se deja más hacia las mujeres, ¿no? Y de hecho los cuidadores que hemos visto nosotros en el sector público, pues son mujeres, ¿no? Entonces, un poco esto de que se da más el cuidado por la sensibilidad, por la cuestión de conciencia que se tienen en las mujeres versus los hombres, creo que es un factor que determina esto, ¿no? O sea, sí son cuestiones biológicas, cuestiones del contexto, pero también tiene que ver mucho con los roles que se ejercen y que se van determinando a lo largo del ciclo vital, ¿no? No sé si quieres comentar. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y pensaba también lo complejo que es, si es que entendí bien la pregunta, porque también me perdí un poco, pero ajá, pensaba como qué complejo tratar de pensar en una sociedad que se ha movido tanto, que se cambia tanto, ¿no? Una sociedad que no ha sostenido, y no porque sea bueno lo anterior, ¿no? Pero que no ha sostenido de alguna manera las estructuras familiares tradicionales o la crianza tradicional. No hablo de papá, mamá, sino estoy hablando de tener un hogar
y de tener funciones maternas ejercidas o ejecutadas dentro del espacio. Y a eso me refiero, la necesidad actual, no nada más socioeconómica, sino también psíquica, ha implicado que se quede poca gente cuidando a los pequeños en hogares. Y eso sin duda ha tenido un costo. Entonces pienso, cuando no se puede ayudar a armar una mente de mejor, con más capacidades intrapsíquicas, lo veíamos en la ponencia que yo hablé de trastornos de la personalidad, vamos a tener como consecuencia una psique con ciertas deficiencias. Y es un tema muy complejo porque no es estar a favor o en contra de si la mujer trabaja, si no trabaja, sino más bien yo creo que lo valioso sería que pudiésemos pensar, ¿no? Los colegas, todos los colegas, pensar de qué manera sostener a la sociedad en términos de crianza, de armado intrapsíquico, con mucho mayor calidad, porque está dañándonos, ¿no? Yo pienso que también la pandemia no la podemos pasar por alto, ¿no? Impidió las etapas de desarrollo de la manera en que mejor promueven la salud, y eso también ha tenido un costo muy elevado, ¿no? Entonces, sí pienso que es un problema muy complejo que tiene desde la existencia del ser humano, donde pareciera que es de mejor nivel un género que otro, o que tiene más facilidades un género que otro. En fin, creo que es algo sumamente complejo, ¿no? Perdón. Eh, la ciudad donde me formé y donde trabajé hasta hace unos años en Venezuela, se llama Mérida, como la de Yucatán. Eh, es una ciudad pequeña que, a pesar de tener un servicio de salud mental bastante eficiente o bastante, digamos, adecuado desde el punto de vista de la población que cubre, es una ciudad de 1 millón de habitantes en un ambiente relativamente pequeño. Sin embargo, tiene la tasa más alta de suicidio en todo el país, en Venezuela. Altísima. Y tan alta que las autoridades han tenido que cerrar los puentes, cubrirlos con rejas, tener agentes públicos vigilando constantemente esas zonas. Pero el dato que quiero mencionar, que es muy importante, es que, como la doctora Pavón seguramente esta mañana mencionó, ella está estudiando este punto allá en Mérida, aproximadamente el 90% de las personas que se suicidan en Mérida, Venezuela, son personas atendidas en los servicios de salud mental. O sea, tienen un desorden mental. Pero, ¿qué está ocurriendo? Que, a pesar de que están diagnosticadas, están tratadas, sin embargo, no es suficiente. El 90% tenían un trastorno mental tratado, diagnosticado, pero probablemente con un seguimiento inadecuado. Y el porcentaje más alto era también en mujeres. De modo que mi mensaje es, no basta diagnosticar, no basta comenzar el tratamiento, hay que hacer un seguimiento. Y ese seguimiento y ese acompañamiento es, pues, bueno, el espíritu de los grupos de autoayuda y de psicoeducación, como la Fundación y todo lo que ustedes están promoviendo, ¿no? Que es igual de importante que el diagnóstico y el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Justo va abordando la siguiente pregunta que quería dar o quería comentar algo. Sí, quería comentar esto que acabas de mencionar. Y es como la lámina que les ponía de los niños y adolescentes en el tercer nivel, o que son los lugares más especializados de la atención para estos niños con trastornos mentales en la Ciudad de México. Y veíamos que la mayoría de ellos no recibe otra intervención más que la consulta y el tratamiento farmacológico. Y tampoco es completo el tratamiento farmacológico, y menos ahora que hay un gran desabasto de medicamentos. Entonces, tiene toda la razón, o sea, no basta con el diagnóstico ni con decir que está siendo atendido, porque está siendo atendido, sí, porque tiene una cita, pero realmente, ¿qué recibe en esa cita? Yo creo que eso es lo que debemos de empezar a hacer, porque las intervenciones son efectivas, los medicamentos son efectivos y con sus limitantes, tampoco es de que al 100% los cubren, pero si no
cubrimos ni siquiera ese porcentaje de beneficio con lo que sí está ahí, pues entonces esto es el cuento de que nunca acaba, ¿no? Justo, y retomando, pues otra de los problemas que se tiene en darles el seguimiento es, por ejemplo, las campañas de salud mental que se hacen, que solamente es de van un día, explican qué es la depresión, qué es el suicidio, cómo puedes identificarlo y ya no se les da un seguimiento. Por ejemplo, lo que fue el DIF, hicieron varias campañas de salud mental en escuelas rurales de lo que fue Arroyo Seco, Landa de Matamoros, que son municipios del norte de Querétaro. Y igual en Oaxaca se hicieron como varios programas en lenguas indígenas de Oaxaca para que la comunidad pudiera tener como que esta divulgación respecto a la salud mental. ¿Qué fue lo que pasó? Que nada más estuvieron una semana, dieron como que sus charlas y a pesar de eso ellos decían pero no se vio ningún cambio. ¿No? Porque pues justamente tienen la información, pero no se les da las herramientas y porque justamente como mencionaban, el sistema de salud pues pública tiene un gran déficit en psicólogos, en psiquiatras, que no tienen como esta conexión para poderlos conectar o decir de esta situación pasando en tal lado y no hay como que un seguimiento o una atención que se les pueda dar a ellos. Sí, sí, un poco esto, o sea, de lo que estábamos comentando en cuestión de las políticas públicas, ¿no? Son bastante complejas, al menos en un país que tiene un sistema de salud fragmentado y segmentado, ¿no? Fragmentado en el sentido de que son varios sectores que atienden de manera distinta, ¿no? Tenemos a los que atienden a la derechohabiencia, como IMSS, ISSSTE, SEDENA, Semarnat, etcétera, y aquellos que no tienen acceso a la seguridad social. Eso ha sido un lío de toda la vida, desde que existe el sistema de salud en México. Ahora, aunado a eso, las reformas que se han venido dando en nuestro país también hacen más complejo el proceso de atención y que estas políticas de atención están totalmente separadas de aquellas también del sistema educacional en nuestro país. Entonces, por ejemplo, no están los programas de formación de recursos humanos para la salud, no están de una manera eh, concordantes con las necesidades que tiene el sistema de salud. Entonces, no hay como una forma de organización para que podamos nosotros brindar a los mejores recursos. Y ahí hay otro lío porque también antiguamente las personas que tenían acceso bueno, a los servicios de salud, pero no asegurados, pues no tenían acceso a los medicamentos, porque no les dábamos medicamentos. La Secretaría de Salud no había dado medicamentos. Entonces, eso es, tú le recetabas los medicamentos, pero los medicamentos psiquiátricos son bastante caros. O sea, costaban, por así decirlo, un tratamiento antidepresivo, a lo mejor lo que vimos con los niños y adolescentes es 1,000 pesos que en promedio por mes pagaban. Si compran esos medicamentos, imagínense cuánto tienen para las otras necesidades básicas de la vida. Es complicado y aparte los traslados para ser atendidos. Y aparte que va el familiar, también debe de dejar de trabajar para ir a buscar atención. Y luego esa pérdida, o sea, ¿quién se la repone? ¿No? Y tiene que comer algo, porque no es nada más que voy a la consulta y ya. Y a veces hay ciertos estudios que no se tienen en el sector público y hay que pedir apoyo al sector privado. Y si no los puede pagar, pues ya te quedas sin el diagnóstico. Entonces, son muchísimas cosas que están en torno, que ahorita la nueva ley sí dice que deben de tener acceso a los medicamentos, pero cómo hacerlo y cuáles son como estas pautas para hacerlo están un tanto difíciles de saberlo, ¿no? Entonces, nos falta todavía como avanzar mucho en este tema de la atención de la salud mental. Un breve comentario. Seguramente muchos de ustedes ya lo están viviendo en la práctica. Los psiquiatras y los psicólogos lo hacemos. Está ocurriendo una revolución con el tema de la inteligencia artificial, en el sentido de que muchas personas encuentran compañía, seguimiento, respuestas, respuestas que incluso en ocasiones son eh, bastante útiles y muy pertinentes al comentario que le está haciendo una persona a las 3 de la mañana en un barrio
sola. Probablemente la mayoría de las comunidades de las que usted habla no tienen acceso a esos servicios, pero hay que tomarlo en cuenta, porque cada vez va a ser más importante y creo yo que es un aspecto que debe ser utilizado inteligentemente y puede ser sumamente útil como parte del seguimiento que uno le brinde, pero es un punto muy polémico y muy difícil de implementar, ¿no? Gracias. Yo quisiera hacer dos comentarios en relación a eso. Es muy interesante el tema de inteligencia artificial, por cierto, y sería interesante conocer más, ¿no? En términos de salud. Pensaba en la importancia de la psicoeducación, ¿no? O sea, lo que la doctora dice es absoluta verdad y yo creo que todos sabemos que está colapsado y no solo en México, pero nos vamos a referir a México, yo lo voy a hacer porque estamos en México, está rebasado, ¿no? Hay especialistas de muy alta calidad, pero hay una demanda, por supuesto, excedida contra el personal. Pero también es verdad que hay pacientes que no van, ¿no? También es verdad que si nosotros hacemos una labor de psicoeducación, digamos masiva, ¿no? Vamos a tener más posibilidades de tener una sociedad con un poco más de conciencia de salud mental, porque está mal visto, ¿no? Está muy estigmatizado. Y por otro lado, me hizo recordar el doctor con su comentario que ahorita está una demanda contra OpenAI que tiene que ver con que un joven, bueno, ustedes son súper jóvenes, ya lo saben, ¿no? Pero un joven utiliza inteligencia artificial como mucha gente, muchísima, y él termina cometiendo suicidio guiado por ChatGPT. Y en realidad es algo que generó mucha polémica. Hoy en día ya no se puede hacer eso porque OpenAI cerró, digamos, las posibilidades. Al final, inteligencia artificial es un big data, ¿no? De una manera inteligente, administrando la información y regresándola. Pero la información la damos nosotros no yo, ¿no? Sino nosotros, ¿no? O sea, la humanidad. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no todo lo que esté ahí, ya sea, porque es un algoritmo, no todo lo que se obtiene de un algoritmo es realmente fehaciente, es una realidad, ¿no? Entonces, debemos ser cuidadosos, me parece, con las tecnologías en ese sentido. Y prueba de ello es este joven que tristemente perdió la vida y que creo que es de Massachusetts y que ahora sus familiares intentan hacer una, digamos, una demanda fuerte, pero creo que es muy valioso porque es una forma de decirle al mundo, cuidado con esto, ¿no? Vamos a parar esta parte porque él es el primero y pueden ser muchos, ¿no? Pero sí creo que finalmente la salud mental tiene una parte que está muy en riesgo y muy bien puesta en la tecnología. O sea, tiene estas dos caras, hablando de decisión, ¿no? Pero tiene estas dos caras y creo que la parte que está muy en riesgo es que está prostituido el término, mal empleado, juzgado, estigmatizado, ¿no? Se utiliza en algunos lugares, yo tengo la fortuna de supervisar en otros países y en algunos lugares de primer mundo, me comentan los supervisandos que sus pacientes están buscando documentación por parte de los especialistas para comprobarle al gobierno que no están en condiciones de trabajar y que el gobierno esté dando presupuesto, ¿no? Que los mantenga. Y esto es un problema gravísimo. En México no sucede de la misma manera, pero finalmente también estamos en problemas graves. Entonces yo pienso que tenemos un gran reto enfrente, pero que además con la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial y la tecnología, nosotros tenemos que ir volando porque no la vamos a alcanzar. Eso es una realidad. Entonces tenemos que aliarnos con esto, pero de una manera donde se consiga darle la vuelta, digamos, a TikTok diciéndonos qué es la salud mental. Porque si bien es cierto, hay muy buenos especialistas en TikTok hablando de temas muy puntuales y muy interesantes, el influencer no suele ser alguien preparado, no en términos de salud mental, ¿no? Entonces, yo pienso que estamos en una situación de muy alto riesgo, pero también con oportunidades muy importantes para poder hacer un trabajo bueno dirigido hacia la psicoeducación. Ese es mi punto de vista, ¿no? Ah, no, Perdón. Sí, bueno, nada más para reforzar lo que acabas de comentar. Sí, efectivamente, lo que vimos también es que a través de estas técnicas de psicoeducación que se dieron en la comunidad, también se permea mucho más esta conciencia de identificar lo que está sucediendo y la búsqueda
hacia dónde. Y es en donde tenemos como esta oportunidad, pero también es un gran desafío porque ya llegaron, ¿no? O sea, aquí están los jóvenes. Ahora, ¿qué les vamos a ofrecer? ¿Para qué andamos abriendo todo esto cuando no tenemos una organización también real para ofrecerle? Lo que estábamos apostando es también el uso de las tecnologías, más allá de la inteligencia artificial, que el problema que, en mi opinión, encontramos es la falta de regulación que se tiene y lo que puede tocar como los aspectos éticos, ¿no? Que ahí qué tanto podemos nosotros también incidir. La parte de la tecnología que sí podemos y que está regulada, por ejemplo, la telemedicina, ¿no? Entonces, esto ha sido también algo importante que en esta intervención piloto que hicimos en las comunidades se está haciendo a través de proveer esta vinculación del tercer nivel con el primer contacto, ¿no? Pero a nivel municipal, como se lee así, favorecedor, ¿no? Es a través de este primer contacto de que la persona no tenga que desplazarse a un segundo nivel, a un tercer nivel, sino que dentro de su propia comunidad encuentre como esta serie de calidad de la atención, porque ustedes saben que si una persona no encuentra y ya tiene la conciencia, pues va a asumir lo que pueda tener a la mano. Y muchas veces llegan mal tratados, mal, porque también si este chico, por ejemplo, en el caso que nos comentabas, quizás fue mal dirigido. Entonces, porque no son expertos. Entonces, aquí lo que se ofrece en esta vinculación con telemedicina es que el chico recibe la primera atención de calidad porque está con vinculación con telemedicina con el experto. Entonces, es una forma que también podríamos ir a apoyar a nuestro sistema de salud, ¿no? Porque psiquiatras y psicólogos no va a haber que alcance, como bien dicen, para el país. Entonces, la alternativa podría ser a través de la tecnología. Y ya si el público quiere comentar algo, igual puede levantar la mano. Ok, entonces, ya nada más como para ir cerrando, les voy a hacer unas dos preguntitas rapidísimas. La primera sería, ¿qué políticas públicas se necesitan para reducir estas desigualdades en caso de la detección y el tratamiento y la prevención de la depresión? ¿Y cuáles consideran que son las brechas que como comunidades, ya sea de psicólogos, psiquiatras o neurólogos o incluso de neurocientíficos, cómo es que podríamos aportar para poder ayudar a la sociedad a justamente darles más la visibilización que se requiere en estos temas de salud mental? Para comenzar y muy brevemente, yo diría estimular el desarrollo y la implementación de organizaciones como las fundaciones de psicoeducación que estamos organizando, que son fundamentales porque se multiplican. Entonces, estimular que el gobierno tome conciencia del valor que tienen las organizaciones de psicoeducación y que contribuyan a multiplicarlas, porque son económicas y altamente efectivas. Le decía ayer que un psiquiatra venezolano a fines del siglo pasado, en los 90, decía que él pensaba que el hallazgo más importante o el desarrollo más importante en la psiquiatría venezolana había sido el desarrollo de grupos de autoayuda como la Fundación, que, que está aquí en México y que es pues relativamente eh, conocido las ventajas y las desventajas que tiene su implementación, ¿no? Esa es una manera. Sí, coincido totalmente y creo que hay que apostarle a hacer las intervenciones desde la comunidad. La política pública tiene que cambiar la forma de cómo se escribe. Tiene que ser desde la base. La comunidad es quien debe de ir dictando y se tiene que ir gestando hasta que llegue a la cúpula, ¿no? Y no al revés de como habitualmente se hace, ¿no? Se hace desde arriba y se trata de bajar. Entonces, cuando ya baja, pues ya se perdió en el camino un montón de cosas y que aparte no se pueden integrar. Lo que se ve efectivamente en la comunidad, cuando uno dice la comunidad, ¿a quién me refiero? Pues me refiero a toda la organización también civil, ¿no? A toda esta serie de organizaciones. Este proyecto que estamos haciendo en San Luis es patrocinado por una fundación
Entonces, créanme que es bien difícil encontrar apoyos para hacer este tipo de intervenciones por parte de la ciencia más conservadora. Entonces, porque son proyectos complejos. Entrar y jugar con, así le decimos, con personas es bien diferente porque no tenemos el control. Y entonces, que no les des como un diseño acabado, muchas veces no te lo quieren patrocinar. Entonces dices, bueno, es que yo no sé con qué me voy a encontrar, o sea, yo no sé cuál va a ser el problema. Y entonces ellos te dicen, no, o sea, tú dime a quién vas a incidir, pues es que todavía no sé a qué me voy a encontrar, pues entonces como que no te quiero apoyar. Entonces, pero cuando ya logras entrar, el problema muchas veces es también quiénes son los actores clave en las comunidades. Y muchas veces son las propias organizaciones en la comunidad, doctor, que nos encontramos, que son las que apoyan mucho más efectivamente. Es una experiencia muy, muy grata cuando realmente hay esta serie de campañas de promoción, de educación en salud mental, y la gente se empieza a organizar y empiezan a decir, tenemos esto, podemos participar con esto, busquemos apoyo con otras organizaciones, ¿no? Que pueden realmente apoyar. La psicoeducación es lo más barato que podemos tener y tiene un impacto altísimo. Se evita que se evolucionen estos síntomas que encontramos a cuadros severos realmente y que requieran ya una intervención compleja. Entonces, apostémosles a la comunidad y con estas intervenciones comunitarias y el personal de salud, pues también, ¿no? Que tenemos que poner ya nuestro, o sea, granito en también tratar de motivarnos más y querer entender lo que está pasando y no de ser tan, vamos, así como no quiero yo dar intervenciones a las comunidades porque pues no me es satisfactorio, ¿no? Digo, como que hay que buscar estímulos para que nosotros también podamos participar. Bueno. Sí, bueno, de alguna manera pues es un poco lo mismo que han dicho porque es importantísimo generar conciencia y empezar a hacer masas de, bueno, este es el mundo ideal, ¿verdad? Pero que seamos masas que empujan hacia la psicoeducación. Y sin duda la salud mental, pienso, en el mundo no es taquillera, ¿no? Como humanidad incluso le damos un poco la vuelta de históricamente, ¿no? A la locura, como ha sido tratado, ¿no? Por eso la psiquiatría trae ese golpe tan fuerte, porque finalmente la sociedad, la humanidad, digamos, la psique le tiene mucho miedo a lo que no se experimenta, por eso la muerte nos da tanto miedo y el suicidio sí es taquillero, pienso, pero debemos como decir, ok, esto no es taquillero, esto no me gustaría que estuviera cerca de mí, pero la forma justamente de que no esté cerca de mí es conociéndolo. Y creo que los dirigentes tienen justamente esa situación, ¿no? Por un lado, el hecho de que no sea taquillero para la humanidad hace que si es una propuesta no está tan aplaudida como otras, ¿no? Como muchas otras. Si empezamos a generar conciencia, creo que eso también se va a mover y por supuesto, idealmente, ahí sí no lo sé porque yo no me dedico absolutamente a nada que tenga que ver con política gubernamental, nada de esto, pero sí creo que harían políticas o formas distintas intentando resolver esta situación, hablando de apertura, porque es verdad que puede ser que el Estado no tenga el presupuesto para hacerlo, pero lo que hace la doctora es algo maravilloso, ¿no? Que hubiese muchas como la doctora y que hay muchísima gente que nos encanta el trabajo que va dirigido a la comunidad de manera profesional, dirigido, pero que lamentablemente también nos encontramos con muchas barreras en el camino, ¿no? Así como seguramente Fundación Amor y seguramente el proyecto de San Luis tiene la misma situación. Bueno, nos comentaba un poco lo de seguridad. O sea, siempre hay barreras y las va a haber y está bien, no está bien, pero van a estar, ¿no? Pero si se trata de ir concientizando, si se trata de ir empujando y que haya muchos, ¿no? Que esté Fundación Amor en muchos lugares, que esté Sin Neuro en muchos lugares, que la doctora pudiera seguir haciendo estos núcleos de atención comunitaria, pues evidentemente vamos a tener mejor resultado. Creo que lo que tenemos que hacer es eso, crear conciencia, bajar estigma y empujar a que todos, aunque no sea taquillero, podamos entender un poco más de lo que es salud mental. Igual alguien de la audiencia quiere preguntar algo, hacer algún comentario.
¿no? Bueno, entonces daríamos por concluida esta mesa redonda. Muchísimas gracias por su participación y muchas gracias a todos por estar el día de hoy.